de excitación separada. Bueno, por ahí viene un análisis no lineal de motores de CD. Bueno, esa parte el cuestionario no incluía preguntas respecto a ese tipo de análisis, donde hacen uso de curva de magnetización. Y bueno, y toman en cuenta efectos de reacción de inducido. Bueno, esa parte no, pero está intermedio ahí ese tema dentro de lo que les mandé a revisar. Y bueno, también las preguntas fueron enfocadas hacia cómo controlar velocidad en motores de corriente directa, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta que tengo para ustedes, ¿tienen alguna duda respecto a esta información? Aquí está, ¿verdad? Revisaron todo esto, los diferentes tipos de motores de corriente directa que son precisamente obtenidos a partir de cómo se interconectan los circuitos de campo y los circuitos del inducido. Y también se les mostró aquí cómo obtener el circuito equivalente del motor de corriente directa, ¿sí? Les describieron cada uno de los componentes que forman parte de este circuito equivalente, ¿sí? Aquí está el campo, la armadura o inducido, y el voltaje de las escobillas, y bueno, etcétera. Aquí viene descrito cada uno de los componentes, ¿no? Aquí nuevamente pues figuran las fórmulas que ya veníamos manejando para desde lo que es capítulo 1. Ustedes vieron cómo las fórmulas para la máquina lineal de corriente directa se fueron se adaptaron en el capítulo 8 para lo que le llamaron la máquina rotatoria de corriente directa, que pues estaba ahí construida con una sola espira, pero básicamente lo que pudieron ver ustedes ahí es que las mismas fórmulas las fórmulas que aplicaban para la máquina lineal, digamos, son la base para después convertirse en las fórmulas, en las ecuaciones que gobernaban ahí el principio de funcionamiento de la máquina de corriente directa, ¿verdad? Y bueno, claro, ya en la máquina de corriente directa del capítulo 8, pues ya se incluyó lo que es el proceso de conmutación, y bueno, se vieron ahí algunos fenómenos de reacción de inducido. Bueno, explicar más que nada qué es la reacción de inducido, ¿no? Y qué es los problemas que esta acarreaba la reacción de inducido, qué problemas acarrea la reacción de inducido. Pero aquí, ubicándonos ahora, ¿no?, en este capítulo 8, les decía, están aquí, miren, las mismas fórmulas, ¿verdad? Se tiene que considerar nuevamente el voltaje interno que genera la máquina, o sea, este es el voltaje en el inducido, ¿verdad?, en la armadura o inducido, ¿sí? El mismo, repito, esta fórmula ya la conocen, de qué depende de una constante del flujo, de qué flujo, el flujo que está en el estator, el que es producido por en los devanados del estator, y aquí la velocidad que lleva el rotor, ¿no? Y este es el voltaje interno. El voltaje interno, así le llaman, es subíndice A, porque también le llaman el voltaje de armadura, o también se refieren a él como el voltaje inducido, en donde se induce entonces ese voltaje en el rotor, ¿verdad? En el rotor o armadura, también, como también le llaman, ¿sí? Y bueno, esa es una de las ecuaciones básicas que se siguen considerando. Luego, el par inducido desarrollado por la máquina, el par inducido, igual ya conocen esta fórmula, es igual a una constante por el flujo por la corriente de la armadura, es decir, el par inducido depende de la constante de construcción de la máquina, del flujo. ¿Qué flujo? Ese es el flujo magnético provocado en el estator o campo, ¿verdad? O en el por el circuito de campo que está en el estator. Esta es la corriente de la armadura, que es la corriente ¿cómo se llama? Que circula a través del devanado que está en el rotor,
¿sí? Y bueno, aquí lo menciona estas dos ecuaciones y nuevamente hace referencia a la ley de voltajes de Kirchhoff, que por cierto, yo les di un circuito, ¿verdad? A ver, les di un circuito, a ver, permítanme, me remito al circuito. Ven, cuando estamos analizando la máquina lineal de corriente directa, pues surgen ahí ciertos circuitos bases. Aquí está el circuito base de la máquina lineal de corriente directa. Entonces, vemos aquí el voltaje de la fuente de alimentación, aquí un circuito donde indican que hay una resistencia, ¿sí? Esta es la parte que está alimentando aquí a la barra, porque recuerden que en el caso de la máquina lineal es en la barra donde se dan los fenómenos de voltaje inducido y fuerza inducida, ¿sí? No desconecten que a partir de esta fuerza inducida y este voltaje inducido, entonces se genera después para la máquina rotatoria lo que es el par inducido, ¿verdad? O sea, a partir de la fuerza inducida se genera en la máquina rotatoria el par inducido. Y a partir del voltaje inducido, también en la máquina rotatoria se genera el voltaje de armadura o el voltaje inducido, o sea, lo que acaban de ver en el capítulo 8 como es subíndice A, ¿sí? Entonces, yo les daba un circuito, bueno, no les di les di este, si la corriente pues está entrando hacia la máquina, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo esta fuente de alimentación alimenta, en este caso, a la parte móvil, a la barra, ¿sí? Entonces, pues la máquina va a estar funcionando como motor. De hecho, eso es lo único que diferencia a un motor de un generador. Bueno, teóricamente se dice que la máquina de corriente directa puede funcionar como motor o puede funcionar como generador. Todo va a depender de cómo se dé el flujo de potencia en esta máquina. Aquí estamos viendo que en este caso la corriente está entrando hacia la máquina. Entonces la máquina va a funcionar como motor. Y bueno, ahí van a ver otras características básicas, como que el voltaje de la fuente de alimentación va a ser mayor que el voltaje inducido. Si no fuera así, entonces la corriente no fluiría hacia adentro de la máquina. Ustedes, eso por obviedad, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff, ustedes pueden intuir eso, ¿verdad? Para que la corriente fluya hacia el interior de la máquina, pues el voltaje de la fuente de alimentación tiene que ser mayor que el voltaje inducido. Entonces, una característica de la máquina funcionando como motor. Yo les daba un circuito como donde hay una fuente, ahí está, pues era básicamente, la resistencia. Entonces, les pedí aplicar el EBK, la mayoría no entendió que este es un circuito. Donde aplico el EBK, pues suma algebraica de voltajes, V de B elevación, o como lo manejen, ¿verdad? Hay quien maneja V de B caída, R por I elevación, y aquí estamos viendo de más a menos, es una, bueno, yo lo manejo así, viene de menos a más, es elevación, es positivo, aquí iría, dado que la corriente va de izquierda a derecha, entonces va de más a menos. Y aquí dije de menos a más, aquí digo de más a menos. O sea, ustedes eso lo saben aplicar ley de voltajes de Kirchhoff, pero bueno, aquí lo repito, es de menos a más, es elevación, lo modelo como positivo. Entonces, en la resistencia hay una caída, eso es negativo, menos I por R, y estamos viendo que aquí va de más a menos, es una caída, entonces menos e inducido es igual con 0, y esa es la ecuación en esta malla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Pues estamos viendo la lógica, la corriente está fluyendo hacia el interior de la máquina. Entonces, era nada más aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, hacer el despeje de la corriente que quedaba justamente así, sin las flechitas, nada más indicar cómo queda despejada esa ecuación primeramente escrita,
para luego poder determinar cómo es la corriente. Y va, pues obvio va a quedar la corriente como V de B, porque V de B es mayor que inducido cuando la máquina funciona como motor, ¿verdad? Entonces, eso es algo básico que deben de ustedes de observar y también la cuestión de cómo plantear un circuito, la ecuación para un circuito, la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. No se deben ustedes pues de crear en su mente de que, ay, es algo que no entiendo, porque pues esa impresión me dio, les pongo un circuito así, pues nomás para que plantees la ecuación y despejes la corriente y ya. Y pues pocos fueron los que lo hicieron, para mi sorpresa, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué pasa ahí, verdad? Eh, no están atendiendo a lo básico, ¿sí? Aquí para poder entender, irnos a, ¿cómo se llama? Siempre saben ustedes, vamos de menos a más, ¿verdad? Entonces vamos avanzando sobre una base y posteriormente vamos avanzando a mayor, a más conceptos, ¿verdad? Como aquí los lleva el libro. Empieza en el capítulo 1 con los conceptos básicos, ¿sí? Las fórmulas básicas. Después en capítulo 8 las convierte a una máquina de una espira y después, perdón, sí, en capítulo 8, capítulo 7, ¿cuál fue? Bueno, y ya luego en capítulo 8, pues que es lo que estamos viendo, lo que están viendo ya ahorita, a través del cuestionario, pues los lleva todavía a más, a explicarles más a fondo, ¿verdad? Cómo es que opera esta máquina de corriente directa, ¿verdad? Entonces, por ahí nada más la observación de que, por favor, no se creen confusiones. Si les estoy dando un circuito, pues, y les digo, aplica ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué es lo que aplica aquí? Pues la suma algebraica de voltajes, no había más, ¿verdad? Kirchhoff, con su ley de voltajes, hace la suma algebraica de voltajes. Este es un voltaje de elevación. A través de la resistencia hay una caída de voltaje. Y el voltaje inducido que estamos viendo aquí, pues es un voltaje que es una caída de voltaje. Aquí es de más a menos y nosotros le ponemos signos, es menos aquí, más acá. Aquí lleva un más, menos, y aquí estamos viendo más, menos. Así es como se indujo el voltaje debido a cómo está moviéndose la barra hacia la derecha y hacia la ubicación que tiene ¿cómo se llama? El campo magnético. Aquí está entrando a la página, la barra se mueve hacia la derecha y pues aplicando la regla que vimos, ¿verdad? De la fuerza inducida, pues, perdón, del voltaje inducido, el voltaje inducido será positivo arriba y negativo abajo. Entonces, bueno, aquí mucha atención, por favor, ahí en esos conceptos básicos, ¿sí? ¿Qué distingue a un motor de un generador? Ya dije aquí, el voltaje inducido va a ser, aquí al revés, la B de B, B subíndice B, que es la fuente de alimentación, es mayor que el voltaje inducido. Aquí se ve, miren, B de B es mayor que el voltaje inducido. Y la corriente pues tiene que estar entrando hacia la máquina, o sea, el flujo de potencia es desde el exterior, de potencia eléctrica es desde el exterior hacia el interior de la máquina, ¿sí? Y la fuerza externa aplicada va a ser, valga la redundancia, se va a aplicar aquí llamada fuerza de carga en sentido opuesto a la velocidad, al sentido en que se está moviendo la barra se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Acuérdense, en estado estacionario se está moviendo hacia la derecha, pues la fuerza que se le aplica a la barra va a ser opuesta a la fuerza de carga, y esto es cuando le aplican una carga a la máquina, ¿verdad? Una carga mecánica, ¿sí? La fuerza de carga es opuesta a la velocidad y al sentido en que se está moviendo la barra, ¿sí? Eso es lo que distingue un motor. Entonces, la fuente de alimentación es mayor que el voltaje inducido. La fuerza externa aplicada, que es la fuerza de carga, es opuesta al sentido en el que se está moviendo la barra, ¿sí? Al ser el voltaje de alimentación mayor que el voltaje inducido, entonces la corriente va a entrar hacia la máquina, va a entrar hacia la barra, ¿verdad? Y luego la fuerza inducida, bueno, la fuerza inducida siempre va a ser opuesta a la fuerza externa aplicada, pero en este caso, vea, como es motor, la fuerza inducida
ocurre en el mismo sentido en el que ya se estaba moviendo la barra. ¿Eso para qué? Pues para vencer a la fuerza de carga, ¿verdad? Porque pues esta máquina no se va a detener porque le apliquen una fuerza de carga, sino que ocurren todos estos fenómenos, ¿verdad? De que el voltaje, todos estos cambios internos que ya habíamos revisado, de tal forma que la fuerza inducida va a igualar a la fuerza de carga. ¿Para qué? Para que la máquina continúe funcionando como motor, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que ya se dijo, ¿sí? Sus características bases. Y lo mismo, ¿verdad? Bueno, no lo mismo, aquí sus características particulares también para la máquina funcionando como generador, donde aquí tenemos a la inversa, el voltaje inducido va a ser mayor que el voltaje de la fuente de alimentación, y justamente eso es lo que hace un generador, ¿sí? Al ser su voltaje interno mayor que en este caso, la fuente de alimentación, la ponen aquí como si fuera una carga, entonces el flujo de potencia eléctrico va a ser del interior hacia el exterior, ¿sí? Se va a estar alimentando aquí a la fuente de alimentación con esta corriente, que ahora ya su función aquí ya no es como fuente de alimentación, sino que esta fuente de voltaje se va a estar cargando al tener el flujo de potencia del interior de la máquina hacia el exterior de la máquina. Vemos como la corriente ahora se dirige hacia la batería, ¿verdad? O sea, característica de un generador, ¿sí? Entonces, pero entonces, para que eso ocurra, el voltaje inducido va a ser mayor que el voltaje de la fuente de aquí, que V de B. Inducido es mayor que V, para que la corriente fluya hacia el exterior. Entonces, por lógica, ley de voltajes de Kirchhoff, aquí es menos a más elevación, más a menos caída, y aquí estamos viendo de más a menos caída. Y despejan de esa ecuación, despejan la corriente, es lo que se les pedía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí están las características de la máquina funcionando como generador. E inducido es mayor que V de B, ¿sí? El flujo de potencia eléctrico es hacia el exterior, es decir, la corriente se dirige hacia el exterior de la máquina, ¿sí? La fuerza externa aplicada, aquí está, esta es la fuerza externa, es aplicada en el mismo sentido que ya tenía la barra en estado estacionario se estaba moviendo hacia la derecha, y la fuerza externa aplicada ahora se aplica en el mismo sentido que en el que ya se estaba moviendo la barra, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para provocar precisamente que el voltaje inducido, el cual depende, ya saben ustedes, de la velocidad. El voltaje inducido depende de la velocidad, entre otros factores. Si la velocidad de la barra aumenta, el voltaje inducido en la barra pues va a crecer, y eso es lo que provoca que este voltaje inducido se vuelva mayor que el voltaje que tenemos aquí, ¿verdad? Y que entonces la corriente fluya del interior hacia el exterior, ¿sí? Y aquí ya nada más con respecto a la fuerza inducida, que siempre va a aparecer. La fuerza inducida siempre va a ser opuesta a la fuerza externa aplicada, pero aquí la fuerza inducida ocurre en sentido opuesto a la velocidad en la que se está moviendo la barra, ¿sí? En caso del motor es al revés, la fuerza inducida ocurre igual en sentido opuesto a la fuerza externa aplicada, pero la fuerza inducida ocurre en el mismo sentido en el que se está moviendo la barra. A ver aquí, en el mismo sentido en el que se está moviendo la barra, sí, pero en sentido opuesto a la fuerza de carga. La fuerza inducida siempre va a ser, dije, opuesta a la fuerza externa, ¿sí? Aquí está, fuerza inducida opuesta a la fuerza externa. Aquí, fuerza inducida opuesta a la fuerza externa aplicada. La diferencia es que aquí la fuerza externa aplicada es en el mismo sentido de la barra, en el que se mueve la barra, y en el otro, la fuerza externa aplicada es en el sentido opuesto al que ya se estaba moviendo la barra. Si no, no sería motor, ¿verdad? Y si no, no sería generador. O sea, bueno, básicamente aquí se nos están dando, pues, las características básicas para que esta máquina sea generador y para que la otra sea motor, ¿sí? Entonces, ahí, atención, ¿verdad? Con esta cuestión de la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla, porque, pues, básicamente se volvió a aplicar en la información que después veíamos en capítulo 7, y pues se sigue aplicando aquí, miren, en
en esta descripción que hacen del motor de la máquina de corriente directa, ¿verdad? O sea, nuevamente vamos a tener presentes circuitos que representan a la máquina. Aquí si nosotros tenemos este circuito y estamos viendo que ¿cómo se llama? La corriente, esta es la corriente de la armadura, esta es la corriente que proviene de una fuerza, de una fuente de voltaje externo. Aquí ya no ponen a la fuente de voltaje externo, pero aquí viene una fuente de voltaje externo, B de B, por ejemplo, si le llamamos B subíndice B, aquí le llaman B de terminales, B subíndice T más adelante, ustedes pudieron ver. En lugar de B subíndice B, que es voltaje de fuente de alimentación, le llaman B subíndice T, o sea, les dan la misma idea. Voltaje en terminales, ¿sí? De tal forma que vean aquí la corriente entra hacia la armadura, entra hacia la máquina. Esta es la parte móvil de la máquina, ¿sí? En la máquina lineal de corriente directa, la parte móvil era la barra. Ya luego en el capítulo 7, esa barra se convirtió en lo que era el rotor, el rotor que contenía al circuito del rotor, el circuito de la armadura, que es donde se daba los fenómenos del voltaje inducido y el par inducido. Precisamente en la armadura es donde ocurre el voltaje inducido y el par inducido. Y aquí ya está representado, ¿verdad? Con este símbolo, vean aquí, voltaje inducido o voltaje de armadura, ahora ya le llaman. Y nada más van cambiando los nombres, pero es básicamente lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos el voltaje de armadura, es el voltaje inducido, depende de una constante del flujo que hay en el estator y de la velocidad de la máquina. ¿Qué parte? La velocidad que tiene la armadura o rotor, ¿sí? Y aquí el par inducido, la constante por el flujo, por la corriente que circula hacia la armadura. Aquí pues es motor porque la corriente está entrando hacia lo que es la armadura, ¿verdad? Si la corriente fuera hacia afuera, entonces sería un generador. Bueno, pero aquí están analizando como motor. Entonces, pues ya aquí les representan, entonces ya en forma esquemática, ¿verdad? Los componentes del motor de corriente directa. Aquí está el campo, ¿sí? Nosotros veíamos inicialmente en el capítulo 7 como el campo magnético estaba representado por un magneto, teníamos ahí una cara norte y una cara sur, ¿sí? Un polo norte y un polo sur, que generaban el circuito, la parte del flujo magnético del estator. Bueno, aquí dicen, bueno, lo representan por una resistencia y una inductancia, ¿sí? Porque estos van en el estator entonces para crear el circuito de campo. Esto es lo que está en el rotor, ¿sí? Esto es lo que está en el rotor. Y bueno, les va mostrando entonces aquí los circuitos equivalentes. Aquí inclusive coloca la caída de voltaje que ocurre en las escobillas, porque recordamos que para la parte de la armadura pues lleva el conmutador, ¿sí? El conmutador ahí donde están las escobillas y las delgas. Entonces, pues tiene que, también representan aquí la caída de voltaje a través de las escobillas. O sea, digamos, este circuito es más completo. De aquí ya sacan un circuito simplificado, dice equivalente simplificado, y ya van eliminando ciertos, por ejemplo, aquí elimina la caída de voltaje en las escobillas y las combina, ¿verdad? Y combina R ajustable con la resistencia. Esta pues ya la incluye aquí y pues ya nos sale un circuito cada vez más simplificado, y así ustedes pueden encontrar diferentes otras representaciones para el circuito del motor de corriente directa, pues básicamente la base es esta, pero le van quitando elementos para mostrarlo cada vez más sencillo, ¿no? Y entonces les decía que aquí para analizar a la máquina, a este motor, se requieren pues, las fórmulas que ya ustedes conocían: el voltaje de la armadura, el par inducido, la ley de voltajes de Kirchhoff, dice aquí, ¿verdad? La ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff, del circuito del inducido, y la curva de magnetización, esta vez aquí, es la que agrega, ¿verdad? Que dice que son las herramientas necesarias para analizar el comportamiento y desempeño del motor de corriente directa, ¿no? Y nuevamente aquí pues aquí les dice por qué
se tiene que usar la curva de magnetización, ¿sí? Aquí nos explica que el voltaje interno generado, o sea, el voltaje en la armadura, bueno, sabemos que lo podemos entender bajo esta ecuación, ¿no? El voltaje de la armadura depende de una constante, del flujo, este flujo magnético nos dice que es un campo magnético, ¿verdad? El flujo de un campo magnético. ¿De qué campo magnético? El campo magnético que está en el estator, ¿sí? En el estator. Y esta, la velocidad a la que se mueve la armadura o rotor, ¿sí? Dice entonces que el voltaje de armadura es directamente proporcional al flujo, aquí lo estamos viendo, al flujo de la máquina y a la velocidad de rotación de ella, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta que plantea, ¿cómo se relaciona este voltaje interno generado con la corriente de campo en la máquina? Y pues aquí nos hace referencia a la curva de magnetización, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? De capítulo 1 de Chapman, a partir de lo que es la curva de magnetización. ¿Cómo se obtiene una curva de magnetización? Bueno, cuando aquí alimentamos con una fuente de fuerza magnetomotriz. ¿Qué es una fuente de fuerza magnetomotriz? Es un número de vueltas por corriente. Fuente de fuerza magnetomotriz es igual a N por I. N, número de vueltas por corriente. Entonces, esta es la fuente de fuerza magnetomotriz con que se va a alimentar al devanado de campo que está en el estator, ¿sí? Entonces, alimentamos con esta fuente de fuerza magnetomotriz, número aquí vean, lo describe, número de vueltas del circuito de campo por la corriente de campo. Entonces, esto produce un flujo magnético, ¿verdad? Que está relacionado, sabemos, con un campo magnético. ¿Qué campo magnético? Pues el campo magnético que está en el estator, ¿sí? Entonces, eso es lo que produce el flujo. A su vez, bueno, aquí dice, esta fuerza magnetomotriz produce flujo en la máquina de acuerdo con su curva de magnetización que tenemos aquí, y debido a que la corriente de campo es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Aquí la corriente de campo es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz, o viceversa también, la fuerza magnetomotriz es directamente proporcional a la fuerza de campo, ¿no? Y puesto que el voltaje de armadura también lo es con respecto al flujo, aquí lo vemos, el voltaje de armadura es directamente proporcional al flujo, ¿sí? Entonces, debido a esta relación, o sea, decimos, esta corriente de campo depende de la fuerza magnetomotriz, ¿sí? A su vez, debido a esta fuerza magnetomotriz se produce este flujo y el voltaje de armadura es directamente proporcional al flujo. Entonces, en forma indirecta, el voltaje de armadura depende, digamos, de esta fuente de fuerza magnetomotriz. ¿Por qué? Porque esta fuente de fuerza magnetomotriz produce el flujo, ¿sí? Y el voltaje de armadura es directamente proporcional al flujo, ¿sí? Entonces, aquí nos están mostrando entonces la relación que existe entre el voltaje de armadura y lo que es la curva de saturación. O sea, cómo es que depende el voltaje de armadura, ¿verdad?, de esta curva de saturación. Digamos, se va el voltaje de armadura de alguna manera va a tener un comportamiento más bien, tiene un comportamiento que depende de esta curva de saturación. ¿Qué más dice aquí? Debido a que la corriente de campo es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz y puesto que el voltaje de armadura también lo es con respecto al flujo, se acostumbra a representar la curva de magnetización como una gráfica de voltaje de armadura y corriente de campo dada una cierta velocidad. Ahora nos vamos a la figura 8.4. Entonces aquí les está dando la explicación de por qué la curva para el motor de corriente directa la representan de esta forma, así, el voltaje de armadura contra la corriente de campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos, la corriente de campo es aquí está la corriente de campo, esta fuente de fuerza magnetomotriz, ¿sí? Contiene a la corriente de campo, esta corriente de campo produce el flujo y el flujo
el voltaje de armadura es directamente proporcional al flujo. Aquí lo tenemos, entonces la relación. Esta es la curva de magnetización, entonces para la máquina de corriente directa, entonces está expresada como una gráfica del voltaje de armadura contra la corriente de campo, o sea, lo que veíamos aquí, ¿sí? Que en forma indirecta el voltaje de armadura depende de la corriente de campo, porque la corriente de campo es la que provoca el flujo magnético, bueno, la corriente de campo que está circulando en el circuito de campo, ¿verdad? Que es en el que está es el circuito que está en el estator. Son los que producen el flujo y el flujo es, el voltaje de armadura es directamente proporcional al flujo. Entonces, dice aquí, esto para una velocidad fija, ¿sí? O sea, fijamos la velocidad de la armadura o rotor aquí y entonces surge esta curva de magnetización. Curva de magnetización para el motor de corriente directa, entonces. Y ¿qué más dice aquí? Bueno, entonces nos está explicando, ¿verdad? Por qué sale esta curva. Y se acostumbra a representar la curva de magnetización como una gráfica del voltaje de armadura y la corriente de campo dada una cierta velocidad omega subíndice O, ¿sí? O sea, la velocidad que va a tener en el rotor. Y aquí algo bien importante, vale la pena resaltar que para obtener de una máquina la potencia máxima posible por libra de peso, la mayoría de los motores y generadores están diseñados para operar cerca del punto de saturación de la curva de magnetización. O bueno, aquí, recordando lo que veíamos en capítulo 1, esta curva, ¿verdad? Tiene una sección, vean, que se comporta en forma como una recta, ¿verdad? Decimos, esta es la región lineal, después venía el periodo de transición de la región lineal a la región no lineal, ¿verdad? Que es la rodilla, aquí. Entonces, la región lineal, la región de transición, región lineal, región de transición y la región no lineal. Entonces, veíamos del capítulo 1 que en los materiales ferromagnéticos, para poder sacar mayor provecho de ellos, era recomendable trabajarlos en la región de la rodilla para poder sacar el máximo provecho de ellos. Ahora, aquí la recomendación es que, bueno, en aquel entonces, ¿verdad? En los materiales ferromagnéticos, la recomendación es que esos materiales no se trabajaran en la región no lineal. ¿Por qué? Porque en la región no lineal, si ustedes recuerdan, hicimos un ejercicio donde veíamos cómo la permeabilidad de ese material ferromagnético se venía abajo, ¿sí? Si nosotros tratábamos de trabajar al material ferromagnético en la región no lineal, la permeabilidad de ese material ferromagnético se venía abajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ya estamos entrando, si lo trabajamos en la región no lineal al material ferromagnético, estamos corriendo el riesgo de que, lejos de sacar el mayor provecho de ese material, pues lo manejemos en forma ineficiente, ¿verdad? No saquemos como queríamos el máximo provecho de él. Entonces aquí la recomendación es que esos materiales ferromagnéticos se trabajan en la región lineal y a lo máximo en la región de rodilla. Ahora, aquí es lo mismo, para que sacar mayor provecho, dice aquí, miren, vale la pena de resaltar que para obtener de una máquina la potencia máxima posible por libra de peso, la mayoría de los motores y generadores están diseñados para operar cerca del punto de saturación de la curva de magnetización. O sea, cuando dice cerca del punto de saturación, ¿dónde ocurre la saturación? En la región no lineal. Entonces, cerca de la curva del punto de saturación sería en la región de rodilla. Vamos a trabajarlo en la región lineal y a lo más en la región de rodilla, ¿sí? Para poder sacar mayor provecho de él. Ahora, en la región no lineal no se va a trabajar. ¿Por qué? Porque ahí entonces ya no tenemos control sobre la máquina. En la región no lineal ya no hay control sobre la máquina. ¿Por qué? Pues la máquina está construida de materiales ferromagnéticos. Ya dijimos, esos materiales ferromagnéticos
si se trabajan en región no lineal, entonces, ¿qué ocurre en ellos? Pues pierden, pero se viene abajo tu permeabilidad magnética y pues todo empieza a funcionar de manera, pues no como queríamos, ¿verdad? Para sacar el mayor provecho, sino todo lo contrario. Nos empieza, digamos, a funcionar de manera deficiente la máquina, ¿verdad? Entonces, dice, esto implica que a menudo se requiere relativamente un gran incremento de corriente de campo, es decir, para que podamos trabajar a la máquina, al motor, en la región lineal e inclusive en la región de rodilla, se requiere que a menudo haya un gran incremento de la corriente de campo para obtener un pequeño incremento de voltaje de armadura. Es decir, ustedes entienden aquí, o bueno, espero que entiendan esa parte, que a medida que nosotros aumentamos la corriente de campo, si aumenta, vamos moviendo la corriente de campo, que va moviéndose, pues va moviéndose el flujo. Aquí lo vemos. Aumenta, este es N por I, F es igual a N por I. Variamos la corriente, cambia el flujo. Cambia la corriente, cambia el flujo. Cambia la corriente de campo, cambia el flujo. ¿Sí? Cambia el flujo, cambia el voltaje de armadura, porque es directamente proporcional, vean, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí que se requiere relativamente un gran incremento de la corriente de campo para obtener un pequeño incremento de voltaje de armadura cuando se opera casi a plena carga. O sea, ¿cómo sabemos que, que ya estamos trabajando a la máquina en la región de rodilla o en la región sí, en la región de rodilla? Cuando ocurre esto, ya cuando damos un gran incremento de la corriente de campo y el voltaje de armadura se incrementa muy poco, es porque ya entramos, la máquina entró dentro de lo que es el funcionamiento de la región de rodilla, ¿sí? Lo mismo que ocurre aquí. Aquí al principio, para grandes incrementos de corriente se dan grandes incrementos de flujo en la región lineal. Cuando entramos en el periodo de transición, ¿sí? Es decir, en la región de rodilla, por más que incrementemos la corriente, ya los incrementos de flujo magnético van a ser muy pocos, ¿sí? Entonces, lo mismo aquí, para grandes incrementos de corriente de campo va a haber grandes, vamos a obtener mucho voltaje de armadura, pero va a llegar un momento en que para grandes incrementos de la corriente de campo, el voltaje de armadura ya va a incrementarse muy poco. Entonces, justamente ahí ya sabemos que la máquina está funcionando dentro de lo que es la región de la rodilla, ¿verdad? Y ahí es donde más debemos de trabajarlo. Ya en la región no lineal, no. Ahí ya no debemos de entrar, poner a funcionar a la máquina. ¿Por qué? Porque podemos perder el control de ella. Bueno, aquí habla de curvas de magnetización, pero bueno, esas no, nosotros no tenemos acceso a estas. Bueno, vamos a ver qué más aquí. Después, también por ahí el cuestionario venía enfocado a los motores de corriente directa de excitación separada y en derivación, ¿verdad? Y bueno, aquí están mostrados cómo es que precisamente se conectan los circuitos de campo y de armadura para que ocurran estos, tengamos estos motores de corriente directa, en este caso de excitación separada, ¿verdad? Donde estamos viendo cómo el circuito de campo tiene una fuente de alimentación independiente a lo que es el circuito de la armadura, ¿verdad? Aquí, por eso es excitación separada. Y aquí el circuito equivalente de un motor de corriente directa en derivación, donde aquí ya vemos que el circuito de campo se está alimentando con la misma fuente que se alimenta a la armadura. Por eso se dice que están en derivación o en paralelo. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí, jóvenes, respecto a esta información? Bueno, esta información ustedes pues la revisaron, digamos, también a través del cuestionario. Esa es la idea. En la medida en que ustedes hayan podido contestar el cuestionario, pues han podido venir comprendiendo parte de cómo funciona, bueno, cómo se ocupa, por ejemplo, esta curva de saturación, esta curva que veíamos previamente, ¿verdad?
la curva de magnetización para la máquina, entienden cómo es que se generan los diferentes motores de corriente directa, de excitación separada, en derivación, o sea, por qué es uno, por qué es otro, ¿sí? Bueno, hago una pausa. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a esta información que, repito, ya estuvieron manejando en forma de cuestionario? No, profe, ¿Siguen, creo que no. siguen ahí, jóvenes? ¿Está bien? Sí. Sí, aquí estamos. Pero no, Sí. por el momento no. Muy bien. Bueno, esta información es más que nada, pues la manejamos en forma teórica, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, hablan de, por cierto, se habla se hablaba de regresar a los laboratorios y, bueno, al poli para ya empezar a hacer usos de laboratorio. Por ejemplo, aquí para este curso, realmente en la, en los laboratorios que tiene la academia para este curso, pues no se tiene como tal herramientas suficientes para poder hacer precisamente para poder ver lo que aquí nada más nos están describiendo, ¿sí? Por ejemplo, hay experimentos, pero requeriríamos una máquina, o inclusive ya también hay videos, voy a ver si, pero bueno, donde se obtienen estas curvas, estas curvas de magnetización, ajá. Pero bueno, para obtener esta curva, la obtienen en el generador de corriente directa, ahí, a través del generador. Entonces, esa curva que se obtiene con el generador de corriente directa funciona tanto como para el motor como para el generador. Se obtiene esta curva, la curva de magnetización. Y como tal, pues no tenemos un laboratorio equipado como para poder obtener estas curvas. Por lo tal, pues todo esto se queda, digamos, en teoría, ¿verdad? Se queda en que, pues bueno, ya me lo describieron, ya entendí cómo está relacionado, pero pues hasta ahí queda esta información, ¿verdad? Igual, ¿qué más les incluye el cuestionario? Cómo responde el motor de corriente directa en derivación a la carga, ¿verdad? Pues aquí viene toda esta explicación. Y vean, y nuevamente recurrimos a todo, o más bien recurre aquí, Stephen, recurre a todas esas formulaciones que ya veníamos manejando desde capítulo 1, ¿verdad? Aquí. Todas esas formulaciones, vean, sigue empleando, o sea, esta surge por la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta, pues, es el voltaje de la armadura, la fórmula básica, ¿sí? Y pues aquí dice cómo responde el motor de corriente en derivación a la carga. Dice, supóngase que se incrementa la carga en el eje de un motor en derivación. Bueno, entonces tenemos, en este caso, el motor en derivación, así. Y ¿qué ocurre aquí? Aumentan la carga, el motor está funcionando, está en funcionamiento, le incrementan la carga al eje del motor, entonces el par de carga excede al par inducido en la máquina, ¿verdad? Sabemos que siempre el par de carga y el par inducido son opuestos, recuerden, par de carga y par inducido son opuestos. Y entonces, pues ante una carga mecánica, ¿verdad? Sabemos que ocurre en el eje de un motor, pues empieza a perder velocidad ese eje, ¿sí? Cuando el motor pierde velocidad, el voltaje interno generado cae. ¿Por qué? ¿Por qué cae? Porque aquí la fórmula lo dice, vean, si disminuye la velocidad, disminuye el voltaje interno, es decir, el voltaje inducido, ¿verdad? ¿Inducido en dónde? En la armadura, aquí está. Por lo que se incrementa la corriente en el inducido del motor. Entonces, es la fórmula básica, esta es para el motor nada más, recuerden. Para el generador está la inversa, E de armadura está aquí y B de B, que le llamábamos en aquel entonces, está de este lado, ¿verdad? ¿Sí? Por eso vean las preguntas básicas que yo les mandé a hacer ahí en el formulario, ¿verdad? Y me sorprendió que no pudieran contestar esas fórmulas básicas, pero bueno, espero que
esa falta de comprensión no se está incrementando, ¿verdad?, hacia los temas que ya estamos revisando ahorita. Entonces, están describiendo aquí, ¿verdad? Se incrementa la corriente en el inducido del motor. Aquí está. ¿Por qué? Pues porque el voltaje de armadura decayó. Este es el voltaje de la fuente de alimentación, es VDT, aquí lo estamos viendo, VDT. En nuestra máquina lineal era V subíndice B, y también en nuestra máquina rotatoria del capítulo 7 era V subíndice. Aquí simplemente van cambiando la nomenclatura, ¿no? Pero se refieren a los mismos fenómenos. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? Se incrementa la corriente en el inducido, y conforme aumenta la corriente en el inducido, también lo hace el par inducido, porque aquí sabemos que el par inducido depende de la corriente de la armadura, ¿verdad? Si la corriente de la armadura se incrementa, pues el par inducido también, ¿sí? Y este par inducido, pues es en sentido opuesto al par de carga, ¿sí? Entonces, y finalmente el par inducido es igual al par de carga, es igual en magnitud, ¿verdad?, a una velocidad, a una baja velocidad de rotación, ¿sí? Y bueno, aquí están entonces describiendo cómo responde ese motor de corriente en derivación a la carga. Entonces, vean, aquí lo que es importante que observen, repito, es que para poder explicar el cómo responde la máquina, el cómo funciona internamente, pues es importante todas esas formulaciones que vimos ya desde el capítulo 1, ¿verdad? Son esas formulaciones que se han venido modificando para adaptarse a la máquina rotatoria, ¿verdad? Son importantes. Y el principio, el funcionamiento sigue siendo el mismo, nada más que las formulaciones pues van adaptándose, es decir, las fórmulas van adaptándose. Y entonces, pues eso es algo bien importante, ¿verdad? Que no perder de vista, no perder el hilo, no perder el hilo de la base. Por eso es que a veces, pues nos vamos perdiendo la información. Si perdemos el hilo de la base, si ustedes van perdiendo en el camino, y bueno, eso es lo que ocurre en muchas ocasiones, ¿verdad? Que lo que van aprendiendo a lo largo de la carrera, pues ahí se va quedando, y las matemáticas ahí se van quedando atrás. Ya pasé ecuaciones diferenciales, ya pasé álgebra lineal, ya voy de gane. Sí, voy de gane, sí, porque ya están creciendo en conocimiento, están adquiriendo cada vez más información, pero aquí lo importante no es no perder el hilo, jóvenes. Sigan conectando toda esa información previa que ya adquirieron, ¿verdad? Aquí está el ejemplo, estamos conectando lo que vimos en capítulo 1, luego capítulo 7, y se sigue utilizando. Entonces, si lo que vieron en capítulo 1 no lo terminaron de captar, entonces aquí pues van a seguir teniendo como que, pues desubicándose, ¿verdad? Ahí y mucho cuidado que no les siga pasando, porque eso ocurre en la mayoría de las materias. Por eso luego pues reprueban, porque, es que no reprobaron porque no entendieran tal vez los nuevos conceptos, sino porque para aplicar los nuevos conceptos, tienen que recurrir a las matemáticas que previamente ya aprendieron. Y es ahí donde precisamente pues está la falla, ¿verdad? De que a veces ya no las recuerdan bien, o simplemente pues las pasaron con 6, así como que apenas la pasé, apenas medio le entendí. Ahora aquí lo importante es digo, no darse por vencido, retoman, repasan, refuerzan y siguen adelante, ¿verdad? Ya con los conocimientos, reforzándolos, y repito aquí, si no entendieron bien capítulo 1, pues se empiezan a perder en este manejo de información. Pero bueno, aquí está la descripción, ¿verdad? Nos las da muy clara Stephen. Eso es lo que ocurre entonces en un motor en corriente directa en derivación cuando se le coloca carga, ¿sí? Y justamente aquí está la característica de salida del motor del motor de sede en derivación. La característica, saben, es la curva par velocidad, bueno, aquí dice cómo obtenemos esta curva. Bueno, esta curva se obtiene
de la siguiente forma, ¿no? Aquí dice que para obtener esta curva, bueno, se requirió de la ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff, aquí está, del motor en derivación. Esto lo vemos, V de T es igual a E de A más R de A por I de A. O sea, esto viene de aquí. Si aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, aquí en la malla de la armadura, es de menos a más elevación, de más a menos caída, de más a menos caída. Es V de T positiva menos R de A por I de A menos E de A, es igual con 0, es LBK aplicado al circuito de la armadura, ¿sí? Y ya de ahí despeja para V de T, ¿sí? O sea, separa V de T es elevación, queda del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho las caídas que ocurren a través de la resistencia de la armadura y a través del voltaje de la armadura, aquí está, o del el voltaje inducido. Esto es, después ocupa la ecuación del voltaje inducido y la sustituye justamente aquí, voltaje de la armadura o inducido, la sustituye y ya va obteniendo la nueva ecuación y después recurre también a la ecuación del par inducido, aquí despeja para la corriente y una vez que la despeja la sustituye aquí estamos observando y bueno, ya la ecuación se va modificando, vemos, ¿verdad? A medida que hacemos las sustituciones. Y por último se despeja de esta ecuación, despeja para la velocidad del motor. Aquí despeja para la velocidad, haciendo todos los despejes pertinentes, ¿verdad? Ustedes pueden ahí observar, bueno, nos llega esta expresión, ¿no? Esa expresión justamente es la que a partir de esta, obtenemos esta curva par velocidad, esta curva característica, como le llaman, ¿verdad? La característica de salida de un motor de corriente directa en derivación, ¿sí? Y aquí podemos nosotros ver, bueno, no se escribe más, dice, esta ecuación es una línea recta con pendiente negativa. La característica par velocidad resultante de un motor de CD en derivación se muestra en la figura 8-6A, es esta. Es importante darse cuenta de que para que la velocidad del motor varíe linealmente con el par, o sea, para que tenga esta forma, ¿verdad? Los otros términos de la expresión deben permanecer constantes ante cambios en la carga. ¿Sí? Se supone que el voltaje en las terminales, o sea, el voltaje con el que se alimenta a la armadura, que suministra la fuente de potencia de CD es constante, si no, entonces las variaciones de voltaje, o sea, si lo estuviéramos variando, pues la curva ya no sería tal y como se presenta aquí, ¿sí? Dice otro factor interno que también puede afectar la forma de la curva par velocidad es la reacción del inducido. Si un motor tiene una reacción de inducido, entonces un aumento en la carga, ante un aumento en la carga, los efectos de debilitamiento de flujo reducen su flujo. O sea, ustedes vieron, ¿verdad?, del capítulo anterior que precisamente cuando ya el motor estaba funcionando con carga, se generaba ese fenómeno de la reacción de inducido y la cuestión del efecto del debilitamiento del flujo. Entonces, si se reduce el flujo en la máquina, pues entonces ya la curva ya no ocurriría tal y como nos la están mostrando aquí, sino que sería así, como ven, sería como una curva, ¿sí? Ahora aquí ya dicen sin reacción de inducido, una vez que le corrigieron esos efectos de la reacción de inducido, ¿no? Y, ¿qué más dice aquí? Bueno, habla de los devanados de compensación, ¿verdad? Que es una forma de corregir pues, ese debilitamiento de flujo, ¿verdad? De corregir los efectos de la reacción de inducido. Y bueno, es básicamente lo que nos está presentando aquí en este análisis de cómo responde el motor de corriente motor de corriente directa en derivación a la carga y justamente aquí vemos, ¿verdad? Aquí cómo responde ante los cambios de carga este motor. Bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta. Entonces, profe, si cambia el RA en esa ecuación, ¿es lo que va a salir lo de la curva B? No. Esta curva
esta curva es porque estamos considerando que internamente en la máquina están, R subíndice A se refiere a reacción de inducido. A ver, aquí. De hecho, aquí es RA y este es R subíndice A. ¿Sí? Esta es resistencia de armadura. Sí, aquí ya veo si hay hay confusión por la nomenclatura, ¿verdad? Aquí es VARA, las dos son mayúsculas y aquí es R subíndice A. Esta se refiere a la resistencia de la armadura. Ajá. Vea, es este parámetro que... Sí. Ajá. Entonces, no, esta curva que están manejando aquí, que dice con RA, se refiere con reacción de armadura o reacción de inducido, como también le llaman. Ajá. Y esta RA se refiere a la resistencia de la armadura. ¿Sí? Entonces, cuando consideramos que hay reacción de armadura, entonces la curva ya no va a ser así. Aquí dicen, ya cuando le colocan los devanados bueno, en el párrafo dice, cuando le colocan los devanados de compensación, entonces ya se corrige ese efecto de la reacción de armadura y entonces ya otra vez se convierte en esta curva. Así es como responde entonces la máquina ante los cambios en el par, ¿sí? Okay. Y cómo es la velocidad del motor varía linealmente con el par. Aquí lo estamos viendo. La velocidad varía linealmente con el par. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Sí. Y bueno. Entonces, esto es parte, creo que es parte nada más de lo que les venía en el cuestionario. Por ejemplo, había una pregunta que se debe de cumplir para que la velocidad del motor, de ese motor que estamos revisando, varíe linealmente con el par, que se debe cumplir. De acuerdo con lo que acabamos de ver, que se debe cumplir. Que el voltaje sea constante. El voltaje sea constante, exactamente, ese es uno de los que se debe cumplir. También que no haya reacción de armadura, porque si hay reacción de armadura, entonces ya no se va a cumplir de que sea directamente bueno, tal y como está aquí, ¿verdad? Sino que ya no variaría linealmente. Aquí vemos, la variación ya no es lineal, en la curva de arriba. Básicamente esta que está punteadita es esta misma de abajo, ya cuando no tenemos reacción de armadura. Y sí, y se debe mantener constante aquí este voltaje en las terminales, justamente. Sí. Bueno, entonces, eso es parte entonces de lo que incluía el cuestionario. Creo que nada más hasta aquí abarqué. Hasta aquí abarqué. ¿Sí? Y bueno, ya aquí este capítulo 8 pues trae más información. De hecho, pues miren, aquí hacen análisis de circuitos ¿verdad? Les dan los parámetros y y se les piden hacer varios cálculos. Pero incluso a continuación viene el análisis no lineal de un motor de corriente directa en derivación. ¿Sí? Análisis no lineal. O sea, ¿cómo analizaríamos a este motor si nosotros estuviéramos manejando a esta máquina dentro del... Bueno, tomando en cuenta la curva de saturación, ¿verdad? Bueno, esto ya lo dejaríamos para la siguiente clase. Miren, son las 8:10. Pues básicamente esto no da tiempo de revisarlo hoy. Ustedes ya, pues a través de que contestan estos cuestionarios, pues van adelantando a la información, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando durante la clase. Así vamos a seguir trabajando. Les voy a mandar otro cuestionario para que entonces ya la próxima vez que nos veamos, nos enfoquemos en los temas del cuestionario. ¿Está bien? Y bueno, si no tienen alguna duda, alguna pregunta, pues por el día de hoy sería todo, jóvenes. No sé, algo que quieran agregar. Todo bien, profa. No, profesor, por el momento no. Ok.
Muy bien, jóvenes. Entonces, les digo, les envío otro cuestionario para que sigan avanzando ahí sobre esta información y ya los vería en la siguiente reunión. Bueno, pues cuídense mucho, que pasen buen día. Hasta la próxima.